el Padre para volver a creer. En las manos de Dios lo poco es suficiente. ¿Cuántos pueden creerlo en esta hora de la mañana? En las manos de Dios, y usted se va a ir hoy con una palabra de parte de Dios, en las manos de Dios lo poco es suficiente. Y voy a contarles una historia sencilla para iniciar con el mensaje, y es que un hombre guardaba una semilla en su bolsillo. Esa semilla le cabía entre las manos, era muy pequeña y él la mantenía guardada en su bolsillo. Entonces un día pasó por un terreno seco y miró el terreno y miró su semilla y dijo, es demasiado pequeña para sembrarla, y volvió y la guardó. No vale la pena sembrarla. Y pasaron los años, el terreno siguió seco y se encontró con alguien y esa persona le dijo, ¿por qué nunca sembraste tu semilla? Y él a lo cual le responde, porque mi semilla es muy pequeña. Y esta persona le dice algo que realmente lo confrontó y le dijo, la semilla no era pequeña, lo que era pequeño era tu fe. Porque una semilla guardada en el bolsillo no se puede convertir en un árbol, pero una semilla sembrada en la tierra puede convertirse en un bosque. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos claro que no es lo que nosotros tenemos, no es cuánto tenemos o cuánto somos, sino en las manos de quién estamos. Amén. Esa semilla tenía el poder para multiplicarse, pero ¿dónde estaba? En las manos incorrectas. Si hubiese sembrado, la gran enseñanza es esa, una semilla dentro del bolsillo no puede convertirse ¿qué? En un árbol, pero una semilla en la tierra puede convertirse ¿en qué? En un bosque. Entonces diga conmigo, dentro de mí hay potencial. Voy a confiar en las manos de Dios. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí caminan, han caminado, caminan por la vida con semillas dentro del bolsillo? Hágase esa pregunta. ¿Cuántos de aquí caminan con semillas en el bolsillo? Sueños en el bolsillo, anhelos en el bolsillo, propósitos en el bolsillo, talentos en el bolsillo, porque usted y yo creemos que ¿qué? Que no es suficiente. ¿Les ha pasado? ¿Lleva algo en el bolsillo hoy? Aparte de platica. Sueños, anhelos, talentos, fe en el bolsillo. Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de aquí se han sentido alguna vez que no son suficientes? A ver, ¿cuántos pueden ser honestos? ¿Cuántos se han sentido que no son suficientes? Yo me he sentido muchas veces que no soy suficiente, pero recuerde que no es lo que tenemos, no es lo que somos, es en las manos de quién estamos. Amén. Yo les voy a confesar algo aquí entre nos. Les voy a confesar algo aquí entre nos. Durante muchos años y desde muy jovencita, o sea, hace poco, ¿por qué se ríen? Yo cargaba un temor silencioso y era siempre cuando tenía esos tiempos de reflexión, de introspección, o sea, cuando uno mira hacia adentro, esos tiempos de yo con mí, ¿les ha pasado? Entonces yo siempre pensaba, y mi gran temor siempre era no ser suficiente. No sé por qué, pero eso era lo que yo temía. No ser suficientemente capaz, no ser suficientemente fuerte, no ser suficientemente valiente, no ser suficiente para lo que Dios me estaba llamando. Siempre cargaba con ese temor silencioso. Y cuando las cosas no se dan como uno espera o cuando tienes ciertos fracasos, porque todos fracasamos en la vida, ¿cierto? En algún momento, esos temores se hacen ¿qué? Más fuertes. Esa voz se hace más fuerte. Y eso que el enemigo quiere sembrar en nosotros se hace más fuerte cada día. Siempre pensaba, o en momentos pensaba, tal vez no voy a ser suficiente
como mamá, como esposa, como hija o cualquiera de los roles que Dios me estuviera encomendando. ¿A usted le ha pasado? A 5 les ha pasado. Y tal vez el que tiene al lado o su familia incluso no sabe eso que usted carga o eso que usted piensa o eso que usted guarda, porque es algo de lo que nosotros no solemos hablar, ¿cierto? Todos nos mostramos como que somos capaces, fuertes, valientes, suficientes, que podemos con todo, pero la realidad es la que nosotros realmente cargamos por dentro. Siempre pensaba, ¿será que con lo que tengo me alcanza? ¿Alguien ha pensado eso algún día? ¿Será que me alcanza con lo que tengo? ¿Será que puedo con lo que soy? Pero ahora entiendo que Dios no me estaba pidiendo que yo fuera suficiente. Amén. Dios no te está pidiendo que tú seas suficiente. Dios te está diciendo, confía en mí. Abandónate en mis manos. ¿Por qué? Porque yo soy suficiente. ¿Quién es suficiente? Dios es suficiente. Entonces recuerde que lo poco en las manos de Dios es ¿qué? Así se titula este mensaje. Porque el milagro no depende de cuánto tengo o de quién soy, sino en manos de quién estoy. ¿Usted lo puede repetir conmigo? El milagro no depende de lo que tengo o de quién soy, sino en manos de quién estoy. No eres suficiente, tampoco lo eran 5 panes y 2 peces. ¿Y ya viste lo que Dios hizo? Amén. Y eso me llegó, porque muchas veces en mi vida me sentí que no era ¿qué? Suficiente. Y dije, bueno, Señor, esta palabra tiene que cobrar otro sentido, la de los 5 panes y los 2 peces. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente, dígalo conmigo. Dios es suficiente. Y si a usted se le olvida todo lo que yo le digo hoy, por favor no olvide que Dios es suficiente. Suficiente para solucionar cualquier situación, suficiente para suplir lo que sea, suficiente para darle vida a tus sueños, suficiente para llevarte a otro nivel, suficiente para ti. Amén. Suficiente para tu familia, suficiente para tus hijos, suficiente para todo lo que tiene que ver contigo, para tu propósito, para tu destino y para lo que Él tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Amén. Usted lo ha leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ver qué nos dice el Señor en este día. Amén. Mateo 14, del 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era lo lógico, ¿cierto? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces de 5 panes y 2 peces se alimentó ¿qué? Una multitud. No solamente suplieron su necesidad, o el Señor Jesús suplió su necesidad, sino que además dice que quedaron ¿cómo? Saciados. ¿Usted queda saciado cuando come poquito? ¿Cuándo qué? Cuando come mucho, hasta que usted dice: ya no quiero más. Así quedaron ellos, y aparte pudieron recoger y llenaron 12 cestas más. O sea que la multiplicación fue como extraordinaria. Esta historia nosotros la encontramos en los 4 evangelios, y podemos comprender ahora cómo 5 panes
Vaya haciéndose un mapa mental de la historia. Podemos comprender cómo 5 panes y 2 peces en las manos correctas son ¿qué? Suficientes. Mire que hoy nosotros tenemos que desmontar ese concepto de nuestra lógica, que es natural a cada uno de nosotros como seres humanos. Lo poco para nosotros es ¿qué? Lo poco es poco, ¿sí o no? Lo poco en la lógica humana es poco. Pero lo poco en las manos de Dios es ¿qué? Suficiente. Lo poco en las manos de Dios es suficiente. Entonces el problema realmente nunca fue la cantidad. ¿Lo podemos comprender? El problema no fue la cantidad. El problema fue en manos de quién estaba. En manos de quién estaba. Y hoy yo quiero que nosotros entendamos una verdad sencilla pero poderosa. Yo no soy suficiente. Y usted tampoco es suficiente. Diga conmigo, yo no soy suficiente. Pero Dios sí es suficiente. Dios sí es suficiente. Y cuando lo poco que somos y lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, ya no se mide por nuestra capacidad, sino que se mide ¿por qué? Por su poder. Cuando lo poco que somos y lo poco que tenemos lo ponemos en manos de Dios, ya no se mide por nuestra capacidad, sino por su poder. Entonces, en la historia de los 5 panes y los 2 peces vemos algo importante, y esto quiero que también lo podamos entender en esta hora. No fue solo un milagro de provisión, porque hubo un milagro ¿de qué? De provisión. Fue una lección de perspectiva. A los discípulos les cambió la perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Enfoque, visión, óptica, en qué nosotros nos fijamos. Entonces fue, aparte de ser un milagro de provisión, una lección de perspectiva, porque ellos veían poco y era lógico, pero la perspectiva del milagro cambió su enfoque, su óptica, su manera de pensar y seguramente su manera de creer. Amén. Antes de la multiplicación ocurrió algo primero. Los discípulos hicieron ¿qué? Un cálculo. ¿Cuántos calculan aquí todo? ¿Cuánto me voy a gastar? Algunos calculan más de la cuenta, ¿no? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que por aquí? ¿Será que por allá? ¿Será que hoy? ¿Será que mañana? Hacemos un cálculo. ¿Qué hicieron los discípulos? Hicieron un cálculo. Hay 5,000, hay 5 panes, hay 2 peces. ¿Y cuál era la conclusión lógica? No alcanza. ¿Ellos estaban en lo cierto? Sí, no alcanza. No es, diga conmigo, no es suficiente. Y aquí aparece el primer principio que quiero enseñarle el día de hoy para los que toman nota. El primer principio es: lo poco en nuestras manos parece insuficiente. Entonces, humanamente hablando, los discípulos que tenían razón. No estaban mintiendo, no estaban haciendo drama, estaban razonando y estaban con su lógica deduciendo que no era suficiente. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Miramos nuestro entorno, miramos nuestra realidad, miramos nuestra casa, miramos el matrimonio, miramos los hijos, miramos los proyectos, miramos los sueños y decimos, y lo que tenemos y decimos no es suficiente. Y hasta ahí todo está lógicamente razonable. Miramos nuestra capacidad y decimos no es suficiente. Y esa conclusión nos hace desenfocarnos de lo realmente importante. El error de los discípulos fue calcular. El error de los discípulos no fue calcular, el error de los discípulos fue quedarse con ese cálculo. Amén. Entonces, el error tuyo y el error mío no es ver nuestra realidad, no es ver nuestra situación, no es analizar lo que está ocurriendo. Nuestro error es quedarnos allí. Amén. Porque Dios quiere que vayamos, ¿dónde? Más allá, y llevemos a Él todo lo que tenemos, todo lo que somos, así sea poco. Recuerde la semilla, era una sola semilla, pero en las manos o en el lugar correcto era suficiente y se podía multiplicar. Nosotros igual, con lo poco que tenemos o con lo poco que seamos o pensemos que somos, tenemos el potencial ¿para qué? Para multiplicarnos en las manos del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Porque por lo general, ¿qué hacemos como seres humanos? Siempre estamos mirando
lo que nos falta. Siempre nosotros decimos que nos falta algo. Nos falta tiempo, nos faltan ideas, nos faltan recursos. O sea, cuando de ponernos excusas se trata, nosotros las tenemos todas. No, es que yo ya con la edad que tengo, la edad no es un límite, porque en la palabra el Señor nos deja cantidad de historias como ejemplo de hombres y mujeres que en avanzada edad se determinaron a creer, a confiar en Dios, a ponerse en sus manos y lograron grandes hazañas. Entonces la edad no es un límite, el tiempo no es un límite, los recursos no pueden ser nuestro límite, el trabajo no puede ser nuestro límite, los problemas no nos pueden limitar, porque tenemos un Dios que suficiente. Y lo que nosotros no podemos hacer y en lo que nosotros no tenemos capacidad, Dios es más que suficiente. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? No la vamos a leer, está en Jueces 6 y 7 para los que quieran buscarla. Israel estaba siendo oprimido por los madianitas y este es otro claro ejemplo de cuando Dios no necesita cantidad, sino que nosotros confiemos en Él y pongamos en sus manos lo que tenemos. Entonces la historia de Gedeón, ¿cuál es? Los israelitas venían en un tiempo de opresión por parte de los madianitas, les robaban las cosechas, les destruían las cosechas, les robaban el ganado, los acorralaban, vivían escondidos y llevaban como 7 años siendo oprimidos por los madianitas. Entonces Dios busca un hombre con el cual manifestar su gloria y este hombre fue Gedeón. Y no era solo una guerra, era una temporada de humillación y de escasez la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y cuando Dios llama a Gedeón, él no está en un lugar de valentía. Gedeón estaba en un lagar, que es un lugar encerrado, trillando trigo para que los enemigos no lo pudieran ver. Sin embargo, Dios le hace un llamado y en la palabra nosotros podemos ver cómo Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Así se le aparece y llama a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Y en Gedeón no había valentía, estaba escondido. ¿Por qué será que Dios lo llama como hombre esforzado y valiente? Porque Dios no ve nuestra capacidad. Dios no nos ve a través de lo que somos. Dios nos ve a través de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Por eso llamó a Gedeón como hombre esforzado y valiente a pesar de que estaba escondido. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Fue una respuesta con inseguridad y eso me suena muy familiar. Gedeón le dijo, mi familia es pobre. O sea, como quien dice, conmigo no cuenta porque no hay con qué. Mi familia es pobre y yo soy el más pequeño de la casa. ¿Cuántos nos sentimos así? Que no tenemos y que no podemos, que no somos y que no lo lograremos. Entonces él de entrada puso su excusa, ni siquiera pensó, bueno, ¿por qué me está llamando Dios esforzado, valiente? Muchas veces nos ocurre eso, ¿no? Hay otros que creen más en nosotros que nosotros mismos. ¿Les ha pasado? O que a veces usted se encuentra con alguien o a veces usted habla con alguien, sea de su familia, un amigo, alguien cercano, y esa persona tiene un concepto suyo de que, wow, y usted dice, ¿está hablando de mí? ¿Le pasa o no le pasa? Bueno, a mí me ha pasado cantidad de veces y yo digo, ¿pero a qué horas? Yo no me veo así. Nosotros necesitamos empezar a vernos con ojos de ¿qué? De bondad. Ver a los demás con ojos de bondad. Ver a los demás y vernos nosotros mismos como Dios nos ve. Dios, ¿cómo veía a Gedeón? Como un hombre ¿qué? Esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan, porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir, Dios ya sabía lo que iba a hacer y Dios lo veía en el futuro, no lo veía en su realidad. ¿Cómo te ve Dios a ti hoy? En tu futuro. Un futuro de bendición, un futuro de provisión, un futuro de suficiencia, un futuro de victoria, porque así es como Dios ha planeado que sea nuestra vida. Amén. Tu realidad no condiciona tu destino, iglesia. Tu realidad es el camino a ese destino. Lo que pasa es que nosotros equivocadamente pensamos que no tenemos por qué sufrir. Y entonces hoy en día pues que están de moda los podcasts y todo lo demás, escuchaba el otro día uno que decía, bueno, ¿y de cuándo acá nosotros decimos, no, es que yo sufro tanto,
he sufrido esto, he sufrido lo otro, yo sufro. Eso no pasa aquí, ¿no? Yo sufro, porque a mí, ¿qué es lo primero que nosotros decimos cuando nos pasa algo difícil? ¿Por qué? A mí. ¿Y quién dijo que usted tiene corona, que yo tengo corona, que no podemos sufrir? No es porque a mí, siempre lo hemos escuchado, es para qué a mí. Es difícil vivirlo, es difícil experimentarlo, pero es la realidad que nosotros tenemos que abrazar para que Dios nos lleve a otro nivel, para que su gloria pueda ser manifestada. Entonces nosotros pensamos, no es que por qué yo sufro, y es como que nosotros pensamos que tenemos el sufrimiento más grande de la tierra hasta que usted se da cuenta que hay otro que está peor que usted. ¿Sí o no? Hasta que usted se da cuenta que hay otro peor que usted. Por eso las comparaciones no son buenas, porque siempre va a haber gente que está mejor que nosotros o en peores condiciones. Viva su vida, dígale a su vecino, viva su vida. Entonces, ¿cómo se sentía Gedeón? Se sentía insuficiente. Le dijo, mi familia es pobre y yo soy el más pequeño. Conmigo no cuente que aquí no hay nada. Se sentía insuficiente. Cuando finalmente el Señor convence a Gedeón, entonces Gedeón se arma de valor, entre comillas, y reúne un ejército de 32,000 hombres. ¿A usted le parece mucho? El cálculo, 32,000 hombres. Pero resulta que el ejército enemigo tenían 135,000 hombres. ¿Usted cree que eran suficientes 32,000 para 135,000? No era suficiente. Lo loco de todo el asunto es que Dios le dice a Gedeón, 32,000 son muchos, papito, son muchos, mucha gente, y lo reduce a 10,000, pero después de ser 10,000, Dios le dice a Gedeón, siguen siendo muchos, vamos a quedarnos con 300. Entonces, 300 hombres para enfrentar un ejército casi incontable de 135,000 hombres. ¿Usted cree que hay lógica? Humanamente hablando, ¿era suficiente? Totalmente loco, absurdo, ilógico. Eso no era una estrategia de guerra, sino que era una derrota anticipada. Así lo podíamos ver nosotros, ¿cierto? Y seguramente así lo veían ellos, como una derrota anticipada. Entonces, en ese momento es cuando Dios se hace presente, y ahora les voy a contar la estrategia. Entonces, primero Gedeón no era suficiente. Después el ejército no era suficiente. Y ahora les voy a contar la estrategia. Ellos no tenían espadas principales, sino que tenían cántaros. ¿Las armas cuáles eran? Cántaros, trompetas y antorchas. Usted imagina 300 hombres ir a pelear contra 135,000 con cántaros, con antorchas y con trompetas. Esa era la estrategia. La estrategia no era suficiente. Gedeón no era suficiente, el ejército no era suficiente y la estrategia no era suficiente. Pero ¿qué ocurrió? Ellos se pusieron ¿en dónde? En las manos del Señor. Recuerde que en las manos de Dios lo poco o insuficiente es suficiente. Ellos pusieron su valía en el Señor, se pusieron como ejército en manos de Dios, pusieron la estrategia en manos de Dios y el Señor les dijo, rompan los cántaros, suenen las trompetas, griten, y el ejército enemigo se confundió y se mataron entre ellos. Algo impensable, algo ilógico, pero eso es lo que manifiesta el poder y la gloria de Dios cuando nosotros nos determinamos a confiar ¿en quién? En el Señor. Cuando nos determinamos a ponernos en las manos ¿qué? Correctas. Entonces no es lo que tenemos, no es lo que sabemos, no es lo que somos, es en manos de quién estamos. Amén. En manos de quién está usted hoy, en manos de quién está confiando sus asuntos, en manos de quién está depositando su capacidad. Es en manos de quién estamos. Y volvemos a lo mismo, el problema fue la cantidad, el problema no fue la cantidad, el problema fue en manos de quién estaba. Hay otra historia, pero esa sí se la digo rápido, o para que nosotros veamos cómo la palabra nos habla acerca de la capacidad o de la insuficiencia, y es por ejemplo David y Goliat. Era un jovencito contra un gigante hombre de guerra.
Tenía 5 piedras, una honda contra una espada gigantesca, y sin embargo, ¿era suficiente? No era suficiente. Pero él confiaba ¿en quién? En Dios. David tenía algo claro en su vida y una convicción. Él sabía en quién había confiado. Él confiaba en quién era su Dios. Y eso fue más que suficiente, más que las armas, más que la estrategia, más que la capacidad. Es suficiente saber en quién confiamos. Amén. En quién creemos, en manos de quién nos ponemos para ser suficientes. Y esa era la confianza de David. Él sabía quién era suficiente. Y lo único que ha necesitado Dios es que alguien entregue lo poco para él hacer ¿qué? Lo mucho. Eso es lo único. Entrega, renuncia. Y exactamente eso nos pasa en nuestra vida. Lo poco en nuestras manos siempre es ¿qué? Insuficiente. Nunca será suficiente, iglesia. Nunca tú serás suficiente en tu propia capacidad, nunca yo seré suficiente en mi propia capacidad. Y siempre que nosotros confiamos en nosotros mismos, no vamos a lograr lo que anhelamos. Tenemos que confiar en Dios y depositarnos en sus manos que son seguras y multiplican. Amén. Yo creo que esto nos cuesta más cuando nosotros somos muy racionales o lógicos. ¿Cuántos racionales y lógicos hay aquí? No ilógicos, lógicos. Bueno, yo soy súper racional, súper lógica. A mí me tiene que conectar la A con la B para poderme hacer sentido. Debo entender por qué para que las cosas me queden claras. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo. Cuando estaba aprendiendo a manejar, entonces mi esposo me decía, meta primera. O sea, cuando él me estaba enseñando, ¿no? Aquí entre nos. Meta primera, meta segunda, frene, acelere, no sé qué. Yo me sentía la más insegura del mundo porque yo decía, no entiendo cómo funciona esto. No tenía claridad, no tenía seguridad, no me hacía lógica. Pero cuando fui a la academia, no era porque él me enseñara mal, ¿no? Él confiaba más en mí que yo misma. Sí, hágale que usted puede. 2 vueltas en una cancha y hágale que usted puede. Entonces él confiaba más en mí que yo misma. Pero cuando yo fui a la academia, entonces las primeras clases son teóricas, ¿sí? Aburridas, sí, tediosas, sí. Pero entonces le enseñan a uno el A, B, C del vehículo, cómo funciona, qué tiene por dentro, que así se mueve y entonces taca, taca, y entonces ahí todo, boom, me hizo sentido. Cuando ya fui a las prácticas y me subí en el carro, que ya sabía qué era, cómo funcionaba, qué tenía que hacer y que ya todo me hacía sentido, entonces ya me sentí segura. Y ahorita usted no me coge ni en las curvas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Confiar en Dios, depositarnos en Dios. Para los lógicos y los racionales se nos hace complicado, pero Dios no necesita tu lógica, Dios no necesita que tú razones, Dios no necesita que tú entiendas. Vea, yo lo he tenido que entender a los golpes. Entonces yo le ahorro ese dolor a usted. Dios no necesita nada suyo, eso poquito que usted tiene y eso poco que usted cree que es suficiente en las manos de Dios. Amén. En las manos correctas. Amén. Dios no está buscando ¿qué? Cantidades. Dios está buscando, diga conmigo, dependencia. Dependencia. Dios está buscando dependencia. En tiempos de Gedeón, Dios redujo el ejército a 300. En tiempos de Jesús, Dios multiplicó 5 panes y 2 peces. En ambos casos el mensaje fue claro. ¿Cuál fue el mensaje? No es la cantidad, es en manos de quién estamos. Dios es suficiente, amén. Lo poco en manos de Dios es suficiente. Ahora vamos con el segundo principio. ¿Cuál era primero? Lo poco en nuestras manos es insuficiente. El segundo principio es lo poco en manos de Dios se multiplica. Y algo importante que vamos a entender hoy, aparte de multiplicarse, cambia de dimensión. Vamos a ver por qué. Después de que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, no es suficiente, el Señor Jesús no discutió,
El Señor Jesús no los regañó, el Señor Jesús no negó la realidad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo leímos ahora. Le dijo, tráiganmelo acá, ¿cierto? Tráiganmelo acá. Y aquí está la diferencia. El milagro no ocurrió en las manos equivocadas. El milagro no ocurrió en las manos del niño que tenía los 5 panes, era como la lonchera del niño, ¿no? Y le quitaron la loncherita al niño. El milagro no ocurrió en las manos del niño, el milagro no ocurrió en las manos de los discípulos, el milagro ocurrió ¿cuándo? En las manos del Señor Jesús. Cuando pusieron en las manos del Señor Jesús. Y el principio es poderoso, no es la cantidad, es a quién se lo entregas. No es la cantidad, es a quién se lo confías. El milagro no comenzó en la multiplicación. Y mira esta parte importante, el milagro comenzó, nosotros siempre pensamos el milagro fue la multiplicación o empezó en la multiplicación. No, el milagro empezó ¿dónde? En la entrega. ¿Qué le está pidiendo hoy el Señor a usted que entregue? Para que pueda ver su milagro. Ahí diga, yo voy a reflexionar. ¿Qué me está pidiendo hoy el Señor? Tal vez no ha ocurrido el milagro. Tal vez no has visto la gloria de Dios en esos asuntos porque aún no has ¿qué? Entregado. Dígale a su vecino, entrégale a Dios lo que te está pidiendo. Dígale con confianza, entrégale a Dios lo que te está pidiendo. Muchas veces esperamos que Dios multiplique lo que aún no le hemos entregado. Y queremos resultados sobrenaturales en cosas que todavía controlamos nosotros. Muchas veces estamos esperando milagros en cosas que aún no le hemos entregado al Señor. Y lo que Dios está esperando es que usted suelte el control. ¿Es difícil soltar el control? ¿Es difícil dejar de controlar todas las cosas por nosotros mismos? Es muy difícil, pero es lo que Dios nos pide para empezar a manifestarse en favor de nuestra vida. ¿Qué tienes que entregar hoy? Ese problema. ¿Qué tienes que no entregarlo al azar, al destino, a lo que sea? No, entregarlo en las manos ¿qué? Correctas. ¿A dónde debes llevar tu problema? A las manos de Dios. ¿A dónde debes llevar tus hijos? A las manos de Dios. ¿A dónde debes llevar tu esposo? A las manos de Dios. Tu esposa a las manos de Dios. Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu empleo, tu empresa, tus sueños, tus anhelos, todo lo debes llevar ¿a dónde? A las manos de Dios. Cuando lo entregas, entonces empieza a ocurrir ¿qué? El milagro. Empieza a multiplicar Dios, empieza a suplir el Señor, empieza a manifestarse el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea siempre es manifestar ¿qué? Su gloria. Entonces no puede ser a nuestra manera, ni en nuestra capacidad, ni con nuestro poder, sino que tiene que ser en manos de Dios, porque es su gloria la que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Para que usted y yo no digamos mañana, fue por nosotros. ¿Por qué redujo el ejército a 300? Para que ellos no dijeran, nosotros con nuestra fuerza y nuestro poder le dimos la victoria a Israel. No, ahí fue claro y contundente. Fue Dios. David, porque era pequeño, lo escogió un pastorcito porque quería manifestar ¿qué? Su gloria. David confió en Dios, entonces Dios le dio la victoria. Fue Dios. El día de mañana, cuando tú tengas la victoria, es por Dios, es para gloria de Dios. Va a quedar claro y va a ser contundente porque tú no eras capaz y yo no era capaz, pero Dios es suficiente. Amén, iglesia. Bueno, gloria al Señor. Lo que no se entrega, mira este principio, no se transforma. Amén. Piénselo. Lo que no se entrega no se transforma. Si no se hubieran entregado los 5 panes y los 2 peces, no se hubieran transformado. Ahí es donde decimos cambia de dimensión. No hay lógica, no hay sentido común en tomar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene lógica? Ninguna. Pero cambió de dimensión, porque cuando yo entrego,
Entonces Dios transforma. Lo que no se entrega no se transforma. ¿Cuántos quieren entregar el día de hoy? ¿Cuántos quieren ver transformación? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se manifieste? Entrega. Suelte. Ahí sí se acaban los amenes, ¿no? Entregue ya. Está el Señor así, venga que yo lo quiero bendecir. No, esa es mi manera. Entregue esa relación. Entregue sus sueños. Entregue lo que usted no ha podido cambiar para que se transforme en las manos del Señor. Amén. A mí me ha tocado entregar, no una cosa, muchas cosas, para poder ver cómo Dios transforma. De lo contrario, sigue siendo a su manera y a mi manera. Pero como la manera mía, a mí no me gusta, no me parece suficiente, no es lo que yo quiero, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Entregar, soltar. ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Qué hizo, por ejemplo, Jocabed, la mamá de Moisés? ¿Qué hizo? Los que leen la Biblia, ella lo soltó en el río, lo entregó en el río, un río supremamente caudaloso, pero ella había decidido confiar ¿en quién? En Jehová, en Dios. Y cuando lo soltó y lo entregó, su lógica podía decir: se va a ahogar, yo no lo voy a ver, Dios tenga misericordia, se lo come un cocodrilo, bueno, el caimán, lo que sea de la época. Pero ella entregó, ¿y qué hizo más adelante Dios? Los sorprendió. Nada más y nada menos, usted sabe la historia, lo encontró la hija del faraón. Era algo ilógico, era algo absurdo, y lo ilógico y lo absurdo es lo natural para Dios, iglesia. Lo que para nosotros no tiene sentido, lo que usted dice, yo no sé cómo Dios puede obrar en esta situación, no sé qué bueno puede salir de esto, porque yo lo he dicho muchas veces, no veo nada bueno, no veo qué pueda salir bueno de esto. A mí no me parece, Señor. Yo le digo así al Señor, qué pena, ¿no? Ustedes no, ustedes confían plenamente, están tranquilos. Le digo, Señor, yo no entiendo nada, no sé qué bueno puede salir de todo esto. Pero Dios, ¿qué necesita? Que yo entregue, que yo confíe, que yo suelte para Él manifestar su gloria, su poder y transformar todo a mi alrededor para mi bien. Amén. En el presente puede que tú no veas nada bueno, pero Dios nos ve en el futuro. Dios nos ve con el propósito, con el llamado, con el destino que Él trazó para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Mis planes son de... ¿Por qué espera lo malo entonces? Si los planes del Señor son de bien. ¿Y a usted no le pasa que todo el tiempo usted está pensando es, ¿y si sale mal? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si todo es tendiente a lo negativo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos que realmente Dios puede hacer cosas extraordinarias, porque usted no empieza a decir, ¿y si todo sale bien? Amén. ¿Y si todo sale bien? ¿Y si las cosas se me dan? ¿Y si llega la provisión? ¿Y si Dios me ayuda? ¿Y si yo puedo lograrlo? ¿Y si yo puedo alcanzarlo? ¿Y si Dios se manifiesta? Que esa sea de ahora en adelante nuestro pensamiento, que ese sea nuestro lenguaje, que esa sea nuestra expectativa. Amén. Y si todo sale bien, dígale a su vecino, y si todo sale bien. Entonces, cuando todo se transforma, cambia el resultado. Amén. Y solamente hay transformación en las manos de Jesús. No hay transformación en las manos nuestras, no hay transformación en nuestra capacidad, solamente hay transformación en las manos de Jesús. Mi vida cambia y se transforma en las manos de Jesús. Mi realidad cambia y se transforma en las manos de Jesús, no en ningún otro lugar. Amén, iglesia. Ahora quiero compartirle el tercer principio. ¿Cuál era el primero? Lo poco en mis manos es insuficiente. El segundo es, lo poco en las manos de Dios es
suficiente. Y el tercer principio es: da gracias antes del milagro. Da gracias antes del milagro. ¿Nosotros damos gracias antes del milagro? ¿Cuántos dan gracias antes del milagro? O por allá hay una santa, por acá hay otra, por acá otra. No, mentiras, está bien. Son mi ejemplo a seguir. Yo generalmente uno no da gracias antes del milagro. ¿Uno qué hace? Se queja. No, pero ¿y cuándo? ¿Y será? ¿Y esto? Y reniega, se queja. Pero tenemos que, ¿cuál fue el principio que el Señor Jesús nos mostró ahí? Dice que le trajeron y ¿él qué hizo? Bendijo. Y vamos a leerlo en Juan 6:11. La misma historia está allí. El Señor Jesús da gracias antes de multiplicar. Nosotros generalmente damos gracias cuando vemos la multiplicación, cuando vemos el milagro, cuando llega la respuesta, cuando nos favorece. Ahí damos gracias. Pero el Señor Jesús nos enseña una verdad poderosa y es el tercer principio: da gracias antes del milagro. Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Hasta ahí les voy a leer. ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de la multiplicación? Dio gracias. Diga conmigo, la gratitud activa la multiplicación. Juan 11:41 también nos habla de dar gracias. Juan 11:41 al 43. Está la historia de Lázaro, ¿no? Cuando el Señor Jesús va a resucitarlo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, diga conmigo, gracias te doy por haberme oído. Lázaro seguía muerto, no había resucitado, pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Dio gracias, porque oró y confió en Dios. La gratitud debemos nosotros tenerla antes de ver el resultado, que es también ilógico, ¿cierto? Porque lo lógico es dar gracias después de recibir. Pero vamos a empezar a caminar bajo los principios del reino, bajo los principios de la palabra. Vamos a dar gracias antes del milagro, vamos a dar gracias antes de la respuesta, vamos a dar gracias antes de que Dios se manifieste. Vamos a dar ¿qué? Gracias. Cuando nosotros generalmente nos quejamos en lugar de agradecer, también es algo que he tenido que aprender y que me ha costado, pero que poco a poco hemos ido avanzando en el tema. Porque la gratitud no depende y no debe depender de lo que vemos. Debe depender de en quién hemos confiado. Entonces, si usted confía en Dios y confía su vida al Señor, usted sabe que lo que Dios haga será de bendición para usted. Amén. Y es suficiente motivo para estar como agradecidos con Dios por lo que hemos decidido confiar en Él y por lo que sabemos que hará en nuestro favor. Amén. La fe, y de eso se trata, la fe agradece antes de ver. La confianza da gracias antes de recibir. Nosotros damos gracias después, pero el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra cómo debemos estar agradecidos antes de recibir el milagro y de ver la multiplicación. Tal vez hoy tú no necesitas tener más, porque usted puede estar diciendo: no, pero es que lo que tengo no me alcanza, pero es que no es suficiente, pero es que para mis sueños, pero es que la edad, pero es que mi situación, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos, pero es que mi familia. Tal vez hoy no necesitamos tener más. Piénselo. No necesitas hoy tener más. Necesitas agradecer por lo que ya tienes. Amén. El Señor Jesús no les dijo: miren a ver quién más tiene panes, quién más tiene peces, reúnan todo lo que puedan. No, eso era suficiente y dio gracias. Nosotros no necesitamos hoy tener más, necesitamos
agradecer por lo que tenemos. Yo quiero que ahí usted cierre sus ojos y repita después de mí. Vamos a hacerlo y vamos a agradecer juntos. Amén. Repita después de mí. Señor, hoy te doy gracias, no por lo que veo, sino por quien eres. Gracias porque aunque parezca poco, en tus manos es suficiente. Yo no soy suficiente, pero tú sí lo eres. Y eso es más que suficiente para mí. Amén. La multiplicación y los milagros dejan de ser una posibilidad para convertirse en el resultado cuando nosotros decidimos ¿qué? Confiar y agradecer. Amén. Recapitulemos para ir terminando. Entonces, los discípulos calcularon y dijeron, no es suficiente. Gedeón dijo, no soy suficiente. Este ejército no es suficiente. La estrategia no es suficiente. Hay otra historia que es la de la viuda y el aceite, que ya se ha predicado en estos días también. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? ¿Qué tienes? Le dijo un poquito de aceite, pero ese poquito de aceite en las manos correctas, y cuando se entregó, ¿qué pasó? Se multiplicó. ¿Y hasta cuándo se multiplicó? Hasta que hubo recipientes donde vertir. A nosotros, ¿qué nos dice el mundo y qué nos dice nuestra lógica? Si usted da, pierde. Si usted entrega, se queda sin nada. Pero cuando nosotros decidimos caminar bajo los principios del reino, dando es como que recibimos. Entregando es como se multiplica. Derramando delante de Dios es como nosotros vemos el milagro. Y quizás muchos aquí han hecho ese mismo cálculo. No es suficiente. No es suficiente mi capacidad, no es suficiente mis recursos, no son suficientes mis ideas, no es suficiente lo que tengo, no es suficiente lo que soy, no es suficiente lo que me rodea. Pero recuerde, no es lo que tú tienes, no es lo que tú eres, es en quién confías, es en manos de quien pones lo que tienes. Amén. Ahí es donde es suficiente. ¿Qué desea Dios que entendamos hoy con claridad? Que tú y yo no somos suficientes, que no tenemos lo suficiente, es una realidad, pero que Él es absolutamente suficiente. Y lo poco en sus manos es suficiente, como lo estábamos diciendo desde el inicio. Y bueno, vamos a ir terminando. Nunca se trató de que en la palabra los hombres y las mujeres que decidieron confiar en Dios, nunca se trató de que tuvieran lo suficiente o de que ellos lo fueran. Se trató de en manos de quién se ponían, en manos de quién confiaban. Y hoy que tú y yo podamos determinar en nuestros corazones confiar en quién, en Dios, que es más que suficiente. La pregunta entonces es, ¿en manos de quién estás? ¿En manos de quién estás? ¿En manos de quién estás confiando? Esa es la gran pregunta para el día de hoy. Y la gran respuesta es que necesitamos estar en las manos de Dios. Necesitamos confiar en las manos de Dios. Si está en nuestras manos, siempre va a faltar. Si se queda en nuestras manos, siempre va a ser poco. Pero si lo ponemos en manos de Dios, ¿será qué? Suficiente. Y vamos a terminar con este texto de la palabra que resume o condensa lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, el primer principio, ¿cuál es? Lo poco en mis manos es insuficiente. El segundo, lo poco en manos de Dios se multiplica y cambia de dimensión. Y lo tercero es dar gracias antes del milagro. 3 principios claves para que de aquí en adelante nosotros los podamos poner en práctica y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Porque Dios es suficiente. Segunda de Corintios 3:5, vamos a leerlo. ¿Qué hace la gratitud? Activa
la multiplicación. 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora se lo quiero leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Diga conmigo, mi verdad es que no soy suficiente, pero he decidido confiar en Dios, que es más que suficiente. Amén. Dios habla hoy, dice, no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Nunca se trató de que 5 panes y 2 peces alcanzaran. Nunca se trató de que Gedeón fuera suficiente. Nunca se trató de que 300 hombres pudieran contra 135,000. Nunca se trató de que el poquito de aceite de la viuda fuese a suplir sus necesidades. Se trató siempre de en manos de quién se depositaron todas estas cosas. Yo, por ejemplo, nunca pensé ser suficiente para estar aquí predicándole a ustedes, y hoy en día no lo soy. Solamente he decidido confiar en ¿quién? En el Señor. Ustedes, yo les he contado muchas veces, siempre fui muy tímida. O sea, esto para mí era un caos. Entraba en crisis, me daba crisis existencial cuando yo tenía que predicar, cuando tenía que compartir la palabra. ¿Por qué? Porque era algo que no podía, no sentía que pudiera hacer. Pero solamente Dios lo ha hecho ¿qué? Posible. Adorar o alabar al Señor como lo he hecho durante los últimos 13 años nunca fue algo que yo pensé o que anhelé o que soñé o que dije yo soy capaz, y como mi hijo que nosotros decimos sin miedo al éxito. ¿Puedes hacer tal cosa? Sí, yo puedo. Todo yo puedo. Muy bueno ser así, yo no era así. Entonces nunca fui suficiente, hoy no soy suficiente, pero he decidido confiar y creer en un Dios suficiente. Amén. Y eso es más que suficiente. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Dónde se va el temor de no ser suficientes? Cuando tú dejas de mirar tu capacidad, de mirarte a ti mismo, de mirar lo que te rodea y determinas mirar ¿a quién? A nuestro Dios todopoderoso. Amén. Yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos y piense por un momento qué semillas está cargando hoy en su bolsillo. ¿Qué dones tiene todavía ahí guardados? Porque usted dice, no, esto es muy poco. ¿Qué capacidades tiene ahí guardadas? Porque usted dice, es muy poco. ¿Qué límites tiene ahí que usted dice, no voy a poder porque ya la edad no me favorece? ¿Qué sueños está cargando en sus bolsillos el día de hoy? ¿Qué anhelos? ¿Qué milagros que quiere ver? ¿Qué propósitos? ¿Qué respuestas está anhelando recibir que aún no ha podido ver manifestadas en su vida? Y el Señor, revélame qué debo entregar en esta mañana delante de ti. ¿Qué te debo confiar? ¿Qué debo poner en tus manos para que tú te manifiestes con poder, Señor? Piense por un momento cuántas oportunidades tal vez has dejado pasar porque no te creíste suficiente. Y es verdad, no somos suficientes. Y nunca lo seremos por nuestra propia capacidad. Pero el Dios al que seguimos, el Dios que conocemos, el Dios que tenemos es más que suficiente. Hoy decidimos, Señor, ponernos en tus manos. Hoy yo decido poner mis sueños en tus manos.
y no diga más, no soy capaz. Sí, esa es tu realidad, esa es mi realidad. Pero hoy vamos a determinar ponernos en las manos de Dios esa poca capacidad o ese poco talento. Y si Dios te ha dado mucho, eso también lo vamos a poner en las manos de Dios. Porque todo en las manos de Dios se multiplica, se transforma, cambia de dimensión. Yo necesito hoy, Señor, que mi vida vaya a otro nivel. Yo necesito hoy, Señor, que mis expectativas tú las puedas hacer realidad, Dios. No para vanagloria mía, Señor, sino para que tu gloria sea manifestada, Padre Celestial. Yo necesito caminar en esta tierra como un hijo y como una hija de Dios, victorioso. Y la confianza en ti, la dependencia de ti, precede mi milagro, precede mi victoria. Yo no sé si usted lo cree, pero ahí donde usted está, hable con el Señor en esta mañana, porque Él está aquí, iglesia. Él escucha tu clamor, Él escucha tus anhelos. Aquellos que has dejado en el olvido, pensando que nunca se harán realidad. Y sí, en nuestra capacidad tal vez no se hagan realidad, con nuestros recursos tal vez no nos alcance para lograrlo, pero si hoy los depositamos en las manos del Señor, cambian de dimensión, se transforman en multiplicación, viene el milagro para tu vida. Y esto no es una palabra motivacional, es un fundamento claro de la Escritura para que nuestra vida sea transformada como Él desea. Hoy me entrego, Señor, a ti. Y adore ahí donde está el Señor. Que no nos vayamos de esta tierra sin que su propósito se cumpla en nosotros. Y abraza tu realidad de hoy, porque es temporal. Es temporal. Tu situación de hoy, tus problemas de hoy, la adversidad de hoy es temporal, porque tienes un Dios soberano, poderoso, que transforma todo. Volviendo el Padre